¿Alguna vez te pasó que tu computadora empezó a fallar después de una actualización? O peor, que tuviste que formatearla por algo que instalaste mal. Ahora, imagina que tu sistema operativo fuera a prueba de errores. Imagina que cada vez que actualizas, es como si estrenaras un sistema nuevo, sin perder tus archivos, tus aplicaciones ni tu configuración. Suena mágico, ¿verdad? Pues eso existe, se llama Linux inmutable, y hoy vamos a descubrir qué es, para qué sirve, y si realmente es tan bueno como dicen, o no tanto. Pero antes, una advertencia importante: si vienes de Windows o Mac OS, en Linux, el tiempo funciona diferente. Lo que para ti en Windows es tecnología nueva, en Linux suena a tecnología de hace años. Cuando digo que un sistema Linux tiene lo último en tecnología, no me refiero a que el menú de inicio está en el centro, o que ahora puedes cambiar el fondo de pantalla desde dos lugares distintos. Estoy hablando de tecnologías que se lanzan literalmente cada semana: nuevos entornos gráficos, soporte para hardware reciente, mejoras de rendimiento núcleo por núcleo, y funciones que todavía ni sueñas ver en Windows. En cambio, un Linux estable, como Ubuntu LTS o Debian, se actualiza cada 2 años. Y eso, en tiempo Linux, es casi una eternidad. ¿Qué es un Linux inmutable? Vamos desde lo básico. Si no sabes nada de Linux, no te preocupes. Linux es como el motor que hace funcionar tu computadora, como Windows o Mac OS, pero es mucho más flexible, y se usa en servidores, celulares e incluso en tu router. Ahora, un Linux inmutable suena extraño. Inmutable, ¿cómo que no se puede cambiar? Entonces, ¿para qué sirve? Un sistema mutable, el clásico, se va modificando con el tiempo: instalas programas, cambias configuraciones, haces ajustes. Pero eso también tiene riesgos: una actualización mal hecha, una aplicación defectuosa, y el sistema puede fallar. En cambio, un Linux inmutable es como tener una copia congelada del sistema, súper estable. Cada vez que actualizas, en realidad descargas una versión nueva, limpia y probada del sistema, como si lo formatearas, pero sin tocar tus archivos personales, ni tus apps instaladas, ni tu configuración. Y además, las actualizaciones son ligeras porque solo descargan los cambios necesarios. ¿Por qué existen? ¿Qué problema resuelven? ¿Sabías que uno de los errores más comunes en los sistemas operativos son las actualizaciones que salen mal? Imagina esto: estás actualizando tu computadora, se va la luz, y el sistema ya no arranca. O peor, instalaste una aplicación rara que modificó archivos importantes, y ahora el sistema falla por completo. En exceso puede pasar, especialmente si usas distribuciones muy modernas como Arch Linux, que se actualizan casi a diario. ¿La solución? Usar versiones más estables, pero entonces te pierdes las últimas novedades tecnológicas. Y aquí es donde entra el Linux inmutable. Con él puedes tener lo mejor de los dos mundos: un sistema estable y seguro, pero también moderno y actualizado. ¿Cómo se logra eso? Gracias a una tecnología que descarga el sistema completo como un solo paquete, probado por miles de usuarios antes de llegar a ti. Si algo falla, se detecta de inmediato. Si todo funciona bien, se distribuye de forma segura para todos. ¿Entonces no puedo instalar nada? Espera. Aquí es donde muchos se confunden. Algunos creen que en un Linux inmutable no puedes instalar nada fuera de la tienda de aplicaciones. Y eso es verdad a medias. Algunas versiones inmutables, como SteamOS, sí te limitan a su tienda. Pero otras, como Fedora Silverblue, Basite o Vanilla OS, te dan muchas más libertades. En lugar de instalar cosas directamente en el sistema, lo haces en capas. Imagina que tu auto es rojo, y le pones una lona azul encima. Se ve distinto, pero puedes quitarla cuando quieras. Así funciona RPA Mastery, el sistema que usan estas distros. ¿Instalaste algo que dañó el sistema? Solo haces rollback y vuelves a la versión anterior. Literalmente, viajas en el tiempo. ¿Y si quiero modificarlo todo como en un Linux tradicional? Aquí viene la desventaja. Si eres un usuario avanzado, un entusiasta que quiere controlar cada parte del sistema, un Linux inmutable puede sentirse como una jaula. No puedes modificar el sistema base tan fácilmente.
Y si lo haces, pierdes las ventajas de ser inmutable. Pero hay alternativas. Existe una herramienta llamada DistroBox, que te permite crear una mini versión de cualquier distro Linux dentro de tu sistema. Ahí puedes instalar, romper cosas, experimentar, sin dañar el sistema principal. Entonces, ¿para quién es esto? Si eres desarrollador o necesitas control total, quizás prefieras algo más flexible. Pero si eres un usuario común, o simplemente quieres una computadora que funcione sin complicaciones, los sistemas inmutables son ideales. Incluso hay proyectos como Bassite, pensado para consolas de videojuegos, que usa Linux inmutable para garantizar cero mantenimiento, actualizaciones automáticas y rendimiento constante. Y si tienes ese familiar que siempre te llama porque algo dejó de funcionar, ponle un sistema inmutable y olvídate del soporte técnico familiar. Entonces, ¿vale la pena un Linux inmutable? Ventajas. Estabilidad muy alta. Actualizaciones seguras. Puedes deshacer errores fácilmente. Acceso a lo más nuevo sin arriesgar el sistema. Desventajas, menos flexible que un sistema tradicional. Algunas distribuciones limitan las instalaciones. Si necesitas modificar el sistema base, quizás no es para ti. Mi consejo, si quieres algo moderno, seguro, fácil de mantener y te preocupa romper el sistema, dale una oportunidad. Si eres más del tipo, toco todo y quiero control total, sigue con distros tradicionales o usa herramientas como DistroBox. Antes de terminar, quiero decirte algo desde el corazón. Cuando comencé este canal, lo hice como una forma de hacer justicia a lo fácil que puede ser Linux, y mostrarlo a todos esos usuarios normales, gente común, que a veces sienten que Linux no es para ellos. Nunca pensé que esto llegaría a más de una decena de personas. Pero hoy, somos más de 10.000 suscriptores, con más de 500.000 de vistas en total. Y eso, sinceramente, me emociona muchísimo. Es una prueba clara de que la comunidad Linux está viva y fuerte, y de que vale la pena hacer estos videos. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esto. Gracias por apoyar un canal que no pide nada. Solo ver que el mensaje llega, que sirve, que conecta, ya es más que suficiente. De corazón, gracias. Esto es Linux para Noobs, y si estás escuchando esto, este también es tu canal. ¿Te animarías a probar un Linux inmutable? ¿Cuál te interesa más, Fedora Silverglue, Bassite, u otro? Déjame un comentario, y si quieres que hable más de otros tipos de Linux, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Linux para Noobs. Y recuerda, inmutable o no, la elección es tuya.